Y el mensaje de la tarde de hoy se titula Salvación por gracia. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a ir meditando, el versículo 1, y vamos a ir meditando poco a poco hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios, estando aún en la cárcel. Y el propósito de Pablo, al menos los primeros 2 capítulos de Efesios, es exaltar y alabar el nombre de Dios por su gracia. Le está haciendo una exposición aquí a la iglesia que se encontraba en Éfeso, y Pablo escribe desde la cárcel y exalta a Dios por su gracia, y les está explicando a los efesios cómo fue que ellos llegaron a la salvación. ¿Cómo fue que ellos llegaron a conocer al Señor? Y lo que Pablo les está diciendo acá es que no fue por sus méritos, que no fue por sus obras, sino que fue por gracia. Y eso es lo que en el capítulo 2 está exponiendo aquí, especialmente hasta el versículo 10. Entonces él comienza diciendo que Él os dio vida a vosotros, hablándole a los efesios, pero obviamente conocemos que también la palabra está hablando de nosotros, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto claramente a los que hemos nacido de nuevo. Nos ha dado vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los que aún no han nacido de nuevo siguen muertos en sus delitos y pecados. Pero todo hombre, todo individuo, todo ser humano, en el momento de que nace muerto en sus delitos y pecados, porque ha heredado una naturaleza de pecado. Y eso es exactamente lo que vamos a explicar ahorita. ¿Por qué es que dice que estábamos muertos? ¿Qué significa esta muerte? ¿De qué será que está hablando el apóstol Pablo cuando habla de que estábamos muertos? Bueno, la palabra del Señor dice en Romanos, no vayan allá, Romanos 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué significa que estábamos muertos? O mejor dicho, ¿por qué estábamos muertos? Así como el primer hombre, Adán, y podemos encontrar en la historia allí en Génesis, el primer hombre cometió pecado delante de Dios, cuando ni siquiera era esclavo de esa naturaleza del pecado. El primer hombre, Adán, cometió pecado. ¿Y qué sucedió allí? Que ahora la naturaleza del pecado y la esclavitud a esa naturaleza del pecado pasó a todos los hombres, pero no simplemente como si fuéramos nosotros inocentes y tenemos que llevar las consecuencias de Adán, sino que también todos pecamos. Por cuanto Adán pecó y también por cuanto todos hemos pecado, entonces hemos heredado y hemos sido esclavizados a esa naturaleza pecaminosa. Entonces por eso es que el apóstol Pablo está diciendo acá que hay un estado del hombre en el que está muerto. Ahora, ¿qué quiere decir más exactamente estar muerto? ¿O a qué se refiere, a qué ámbito de la vida de una persona se refiere esto de estar muerto? Es necesario entender cómo funciona este tipo de muerte, porque si nosotros lo vamos a tomar así literalmente, pues no tiene sentido, porque las personas están vivas. Aún
Aún las personas que no conocen a Cristo están vivas, caminan, hacen cosas, piensan, tienen voluntad. Entonces a lo que Pablo se refiere con esa muerte es una muerte espiritual. Pablo está diciendo que estábamos muertos espiritualmente. Ahora, surge otra pregunta: ¿qué quiere decir estar muerto espiritualmente? Aparte de lo que hemos visto de la naturaleza pecaminosa. Vamos a continuar leyendo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí podemos ver que aunque estábamos muertos, pues estábamos vivos, pero vivíamos para el pecado, estábamos biológicamente vivos, a eso me refiero, pero estábamos espiritualmente muertos porque vivíamos para el pecado, para cometer pecado, y seguíamos siendo esclavos del pecado, de nuestra naturaleza de pecado que todos hemos heredado por Adán. Aquí podemos ver que decía que seguíamos la corriente de este mundo en el versículo 2, que seguíamos los deseos de nuestra carne, que hacíamos la voluntad de nuestra carne. ¿Y qué es todo esto? ¿Qué es seguir la corriente del mundo? Pues seguir la corriente del pecado. ¿Qué es seguir los deseos de nuestra carne? ¿Qué es lo que desea nuestra carne? El pecado. Y la voluntad de nuestra carne es cometer pecado. Entonces estábamos esclavizados a el pecado, a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces el apóstol Pablo se refiere a esa muerte espiritual como esa esclavitud del hombre a su naturaleza de pecado, a esa naturaleza que ha heredado por la caída, por la práctica de pecado. Entonces se refiere exactamente a eso, a la esclavitud del hombre al pecado. No se refiere a una inhabilidad total de la voluntad del hombre, porque el hombre sigue, aunque está muerto en sus delitos y pecados, aunque sea inconverso, aunque no haya nacido de nuevo, el hombre sigue teniendo voluntad, sigue pudiendo pensar, sigue pudiendo decidir hacer el mal o decidir hacer el bien. Entonces el hombre tiene esta voluntad y esta capacidad para decidir, aún estando esclavizado al pecado. El problema es que esta capacidad de decidir, esta voluntad, está también esclavizada al pecado, pero sigue teniendo voluntad. Entonces, ¿será que estamos diciendo que el ser humano sin Cristo está solamente un poco muerto y un poco vivo? No, en realidad está totalmente muerto, porque estamos hablando de esa parte espiritual del hombre, de esa parte espiritual, no de su voluntad. Entonces, aunque el ser humano sin Cristo está totalmente muerto espiritualmente, Dios ha provisto el don de la fe a la voluntad de todo hombre, porque la salvación está disponible para todo hombre, y esto es lo que vamos a ver a continuación. Si la salvación está disponible para todo hombre tiene que tener la misma capacidad de decidir por su salvación. Ahora, ¿cómo es que Dios ha provisto esta capacidad al hombre de depositar su fe en Él? Bueno, vamos a ver una doctrina muy importante que conozcamos nosotros, que es la gracia preveniente. La gracia preveniente. ¿Qué quiere decir la gracia preveniente? Una definición muy rápida sería la siguiente: es una gracia que Dios imparte a todo ser humano, la cual lo habilita, aún estando muerto espiritualmente, para responder al llamado del Evangelio, sea positiva o sea negativamente. Entonces, Dios a todo ser humano le ha dado la capacidad de depositar su fe en el Salvador. Porque si la salvación, como lo dije anteriormente, si la salvación está disponible para cada individuo, entonces cada individuo debe tener la capacidad de responder al llamado de la salvación. Ahora, la fe o esta gracia preveniente no obliga a nadie, sino que cada persona tiene libertad para decidir si sí o si no.
preveniente quiere decir una gracia anterior a. Una gracia anterior a. ¿Anterior a qué? Bueno, a la gracia salvífica, a la gracia que hace verdaderamente salvos a los hombres. Entonces no es una gracia que salva, no es transformadora ni salvífica para las personas, simplemente es una gracia habilitadora. Habilita al hombre para que pueda escuchar el Evangelio y pueda responder al llamado. Entonces, esta gracia que Dios, en su soberanía y en su voluntad, ha depositado en cada hombre, se manifiesta principalmente por dos medios. El primero es la revelación general. La revelación general de Dios para todos los hombres, que la vamos a ver ya ahorita. Y también por medio de la ley escrita en el corazón de cada persona, de cada hombre, que también vamos a exponer más adelante. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros la revelación general? Bueno, vamos a ir un momento aquí a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y Romanos capítulo 1 vamos a leer algunos versículos. Yo les voy diciendo. Entonces vamos a comenzar en el versículo 18. Entonces dice la palabra de Dios. Aquí vamos a ver lo que es la revelación general. Cómo se revela Dios al hombre, pero una revelación general. No es una revelación especial como lo es Cristo o su palabra, sino que es una revelación general que todo hombre tiene y que todo hombre es consciente de ella. Entonces dice, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Romanos? Estamos viendo cómo Dios se revela a todo hombre de la misma forma. ¿Cómo? Por medio de las cosas hechas. Incluso acá podemos ver algo de lo que es la ley moral en el corazón de los hombres, allí en el último versículo que leímos en el 32. Entonces Dios se revela a todo hombre, por eso es que todo hombre tiene en su mente, en su corazón, una breve experiencia divina. Él sabe, todo hombre sabe que las cosas que existen tuvieron que haber sido creadas por algo, por eso es que se llama revelación general, porque es una revelación que todos tenemos por medio de las cosas creadas. Entonces, lo que vemos acá es que todo individuo tiene la oportunidad de conocer a Dios. Como lo dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, pero no le glorificaron. O sea, que se puede conocer a Dios, pero no glorificarlo, no convertirse. Yo puedo escuchar el llamado de Dios, del Evangelio, de la salvación, pero rechazarlo. Como dice el versículo 32, que se rechazó, habiendo entendido, comprendido el juicio de Dios, decidieron no hacer lo que Dios manda, sino que dice aquí que se complacen en cometer el pecado, ¿cierto? Porque que aquí nos dice que entendieron, escucharon, supieron, pero no quisieron glorificar a Dios.
Entonces aquí nosotros hemos visto lo que es la revelación general, resumida. La palabra del Señor nos habla mucho más de cómo Dios se revela por medio de esa revelación general al hombre, pero este pasaje de Romanos me pareció muy claro y por eso lo escogimos. Sin embargo, hay muchos pasajes más que nos hablan de ello. Entonces, aquí lo que hemos visto es que todo hombre tiene la oportunidad de conocer a Dios, de que Dios se revela a cada hombre por medio de la creación, pero el hombre ya decide si obedece o si desobedece, si decide buscar a ese Dios, buscar esa verdad, o si decide no hacerlo. Porque no tiene sentido que Dios castigue a una persona que no tiene la posibilidad de responder a su llamado. Sería Dios el mismo autor del mal, y eso es imposible porque Dios no es malo. Entonces Dios castiga al hombre que tiene la posibilidad de responderle, pero que en su voluntad no quiso hacer. Amén. Amén. Muy bien. Entonces hemos visto que esa revelación divina está disponible para todo ser humano, todo individuo. Todos están habilitados para conocer a Dios y para buscar la verdad. Como lo dice, no vayan allá, yo lo leo rápidamente en Hechos 17 del 26 al 27, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y ojo lo que viene acá, 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí está hablando ahí con versos, y está diciendo que la salvación está disponible, que no está lejos de cada persona, está disponible para cada persona. Entonces, esta gracia, hemos visto, la gracia preveniente se revela a todo hombre y se ha manifestado por medio de la revelación especial, y ahora vamos a ver lo que es la ley escrita en el corazón del hombre. Ya hemos visto en Romanos, en el capítulo 1, habíamos visto que quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo entendido que los que practican el pecado son dignos de muerte, decidieron desobedecerle. Y ahora vamos a ver en Romanos 2, vamos a ir allí a Romanos 2, versículos del 14 al 16, y vamos a ver cómo cada ser humano, cómo cada hombre tiene esa ley moral de Dios escrita en su corazón. ¿Qué significa la ley moral de Dios? O sea, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo hace el hombre para saber qué es bueno y qué es malo? No solamente es por la experiencia que vive a diario, sino porque hay una ley moral escrita en su corazón. Dice la palabra del Señor en el versículo 14 de Romanos 2: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Aquí está el centro del tema: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, aquí hemos visto que todo hombre tiene una ley escrita en su corazón. En su corazón y en su conciencia, todo ser humano sabe que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. O estamos hablando solo de la ley moral, de lo que está bien y de lo que está mal. El Señor ha creado a cada persona, a cada individuo, con esa ley moral en su corazón. Ahora, debido a la perversión y al pecado del hombre, muchas veces esa ley moral, lo que hacen las personas es que la van ocultando, o la van como anestesiando. Por eso es que cada día el hombre es peor de malo, porque aunque tiene esa ley moral en su corazón y en su conciencia, de tanto cometer el pecado, de tanto desobedecer la ley moral de Dios, se va endureciendo su corazón, pero ahí sigue la ley moral. Y también vamos a ir allí a Tito, capítulo 2, Tito capítulo 2, y vamos a leer los versículos 11 y 12.
Y dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces aquí también nos habla una vez más de esa gracia de Dios, que primero habla que se ha manifestado para salvación, para salvar a todos los hombres. No habla solamente de algunos predestinados o algo así, no, habla de que está disponible para todos los hombres. Ya el tema de la predestinación viene a ser otro tema, valga la redundancia, pero entonces dice que la salvación está disponible para todos los hombres, ¿cierto? En el versículo 12 dice que, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Todo hombre sabe que hay algo de mal en cometer pecado. Así no conozca la Biblia, así no le hayan hablado de Dios. Todo hombre sabe en su conciencia, en su corazón, que cometer pecado es malo. ¿Por qué? Bueno, cada uno dará sus explicaciones. Ahora nosotros tenemos una base moral objetiva, que es la palabra de Dios. Pero todo hombre en su mente, en su conciencia, en su corazón, tiene este destello de lo que viene a ser bueno y de lo que viene a ser malo. Entonces hemos visto que Dios se revela al hombre de una manera general por su creación y porque también cada ser humano tiene una ley moral escrita en su corazón. Ahora vamos a ver, habiendo visto ya lo que es la gracia preveniente, esta gracia habilitadora, no es salvífica, sino que es habilitadora, simplemente habilita, le da la oportunidad al hombre de responder al llamado de Dios. Ahora vamos a ver lo que es la gracia salvífica, esa gracia eficaz de la que está hablando exactamente el libro de Efesios. Esta gracia salvífica, ¿cómo viene a ser manifiesta a los hombres? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se muestra al hombre la gracia salvífica? Bueno, primero vamos a ver que se manifiesta por medio de la predicación del Evangelio. Y vamos a ir a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y vamos a leer los versículos 14 y 17. Y dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa gracia salvífica se presenta delante de los hombres cuando se les predica el Evangelio. Aquí el apóstol Pablo dice: ¿cómo los que no conocen a Dios lo van a poder invocar si aún no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no le han oído? ¿Cierto? Y ahora dice: ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Por eso es la gran comisión de cada uno de nosotros, de la Iglesia de Cristo, predicar el Evangelio. Porque nosotros somos los que llevamos esa gracia salvífica a las personas. Y ahora es el Espíritu Santo el que los salva, pero nosotros somos los portadores, los que tenemos esa gran comisión de llevar esa gracia salvífica del Evangelio a todas las personas. Entonces, cuando a la persona se le predica el Evangelio, esta persona ya está habilitada para responder al llamado. Ahora, en su voluntad esa persona lo rechazará o lo aceptará. Pero la gracia salvífica se manifiesta por la predicación del Evangelio. Entonces las personas vienen a ser salvas cuando no solo se les predica el Evangelio, sino que creen y responden positivamente al llamado del Evangelio y al llamado de la salvación. Por eso dice que aquí el apóstol Pablo, que cómo van a oír si no hay quien les predique, cómo van a invocar a alguien que no conocen, ¿cierto? El hombre sabe que habrá algún Dios, pero no saben cuál de todos es. Es nuestra labor mostrarles al único Dios vivo y verdadero, y al único Dios que puede proveer salvación al hombre. Entonces,
De esta manera se manifiesta la gracia salvífica a los hombres cuando escuchan el llamado de la salvación. Y también hay un pasaje maravilloso de una profecía en Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 37, que es la profecía del Valle de los Huesos Secos. Aquí, ¿qué nos está queriendo decir el Señor por medio de esta palabra? Bueno, ya lo vamos a ver. Ezequiel 37, vamos a leer versículos del 1 al 10. Entonces aquí vamos a ver el Señor cómo nos está diciendo. Claro que en el tiempo de Ezequiel no existía todavía Jesucristo en la tierra, no se había manifestado en carne, no estaba todavía ese Evangelio Salvador. Pero esta es esa profecía de lo que iba a ocurrir con la palabra de salvación, con el Evangelio. Y en Ezequiel dice, versículo 1, vamos a leer hasta el 10. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. No vamos a explicar esta profecía, que es maravillosa y tiene muchas cosas, pero el propósito por la que la cité es porque esto nos muestra a grandes rasgos que esa predicación que viene del Señor, lo que el Señor nos manda hablar, es lo que da vida a los muertos. En esta profecía obviamente habla de una muerte total, física, pero es esa alegoría haciendo referencia a esa muerte espiritual del hombre, que cuando se le predica la palabra de Dios, la vida y el espíritu, que es el Evangelio, ¿qué hacen las personas? Viven, tienen vida. ¿Sí? Entonces viene a hacer efecto en ellos la gracia salvadora, porque era un valle de huesos secos, y dice en el versículo 2 al final, dice, por cierto secos en gran manera. No decía medio secos ahí, estaban como moribundos, no, secos, muertos totalmente. ¿Y qué pasó con la predicación de la palabra? ¿Qué pasó con la predicación del Espíritu? Vivieron, y estaban secos, pero vivieron con la predicación de la palabra. Entonces, la gracia de Dios salvífica, la gracia que salva a los hombres, se hace efectiva y se manifiesta cuando a la persona se le predica el Evangelio y la persona escucha el Evangelio. Ahora, ¿cómo puede la persona escuchar el Evangelio si está muerta? Bueno, ya lo hemos visto, porque el Señor habilita a cada hombre para que pueda tener voluntad. Entonces, esto es una profecía esto es una profecía de lo que habría de hacer el Señor en nuestros días. Daría vida a los muertos espirituales. ¿Por qué medio? Por la predicación de su palabra, del Evangelio de salvación. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver
que esta gracia salvífica, aunque es poderosa para dar vida a los muertos, es un regalo, y que un regalo a usted, cuando se lo dan, usted lo puede recibir, y lo normal es que lo reciba, pero ese regalo se puede rechazar. Y nosotros lo que vamos a ver ahora es que esa gracia salvífica que Dios da a cada hombre es resistible. Yo me puedo resistir al regalo de la salvación, no me puedo resistir al Espíritu Santo. Y voy a ir yo a Hechos 7:51, no vayan ustedes, donde está predicando Esteban antes de que lo mataran, antes de que muriera apedreado, y le dice a los judíos que lo estaban matando. En el versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Estoy muy triste porque es una gracia tan eficaz, una gracia con una capacidad tan grande de dar vida a todo hombre, a todo individuo, a todo muerto. Esta gracia puede dar vida, y vida eterna, y vida en abundancia como dice la palabra. Pero ¿qué sucede? Que el hombre, Dios le ha dado libertad al hombre, voluntad al hombre, y lastimosamente el hombre muchas veces, ¿qué hace? Rechaza el llamado de Dios a la salvación. Que nosotros no seamos de esos. Yo espero y deseo que todos aquí estemos hambrientos y sedientos por la vida eterna. Pero aquí nos habla de que es posible yo rechazar esa gracia. Es posible yo rechazar al Señor, aquel que vino a morir por todos nosotros. Es posible rechazarlo, es posible resistir al Espíritu Santo, resistir a la gracia. Vamos a volver a Efesios 2 para seguir leyendo, y vamos a leer el versículo 3. Dice la segunda parte del versículo 3. Bueno, vamos a leerlo todo mejor. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando nosotros no conocíamos de Dios, cuando nosotros no éramos salvos, o cuando el hombre no es salvo, cuando no ha respondido positivamente al llamado del Evangelio, ¿qué dice acá la palabra? Que son y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras versiones dice: como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Otra versión dice: con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Y otra versión también dice: a causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Eso significa ser hijos de ira, estar destinados al castigo de Dios, por la ira de Dios. Nosotros debemos entender que nuestro Dios es un Dios airado. Esto es a veces chocante para algunos decir: uy, ¿cómo Dios tiene ira? ¿Cómo que Dios aborrece si Dios es amor? ¿Cierto? No, si Dios es justo y Dios es amor, debe aborrecer el pecado, debe aborrecer la injusticia y debe estar airado con el pecador, como lo dice también el Salmo 5, si no me equivoco. Entonces nosotros estamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios, y los que tampoco responden al llamado del Evangelio están bajo la ira y bajo la condenación de Dios. Y sigue diciendo la palabra a uno. Un momento, vamos a ir a... Bueno, lo voy a leer yo. Romanos 1:21 dice... Bueno, este lo habíamos leído al principio. Dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, aquí dice
porque estábamos todos bajo la ira y la condenación de Dios, y muy bien merecido, porque habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a ese Dios vivo, habiendo tenido la noción de Dios, ¿qué sucedió? No le glorificamos como a Dios, y todos nosotros pasamos por eso. Muchas veces incluso algunos se nos predicó el Evangelio y lo rechazamos por mucho tiempo, por muchos años. Y ahí estamos bajo la ira de Dios, y muy bien merecido, porque Dios nos presentó el Evangelio, la salvación, y la rechazamos. Pero bueno, gracias a Dios, ahora estamos en sus caminos. Vamos a leer entonces ahora sí, versículos 4 y 5. Y dice, pero Dios, este es el pero más glorioso de toda la palabra de Dios. El gran pero lo llaman por ahí, ¿cierto? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo que habíamos leído hasta el versículo 3 era bastante desalentador, sabiendo que en pecado estábamos bajo la ira y bajo la condenación de Dios, bajo el castigo de Dios por nuestro pecado y por nuestra maldad. Pero ahora el apóstol Pablo lo que está diciendo acá es que aunque Dios es airado, aborrece el pecado porque ama la justicia, aunque es un Dios justo y debe condenar al malo y al pecador, entre los cuales estamos todos nosotros, dice, a pesar de todo esto, pero Dios, que también es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, aun habiéndole nosotros rechazado, aun habiéndonos nosotros apartado de su camino, aun a pesar de todo eso que merecía una justa retribución en condenación para con todos nosotros, a pesar de eso, Dios nos amó. Y porque fue rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, termina diciendo. Entonces, ¿qué merecíamos nosotros? ¿Qué merece todo aquel que no ha nacido de nuevo? La ira justa de Dios. Pero ahora nosotros vemos que por esa gran misericordia, porque Él es rico en misericordia, no nos dio lo que merecíamos. Y aun cuando estábamos apartados de sus caminos, aun cuando rechazábamos sus caminos, estábamos en nuestros pecados, Él no nos dio lo que merecíamos, porque nosotros merecíamos la muerte por nuestro pecado, pero tuvo paciencia y tiene paciencia para con todos los hombres, esperando a que se arrepientan. Por eso es que nosotros esperamos la venida de Dios, y hace 2000 años se está esperando la venida de Cristo por su iglesia. Y las personas dicen, pero ¿por qué se tarda tanto si ya han pasado 2000 años? Bueno, recordemos que la promesa de la venida de Cristo para morir en la cruz duró como 4000 años. Ahora nosotros iríamos por la mitad si fuéramos a igualar lo mismo, pero eso solo lo sabe el Señor. Pero el Señor exactamente, digamos que aún no ha venido porque tiene paciencia para con los que no le conocen. El Señor sabe quiénes se van a arrepentir y quiénes no. Y Él tiene paciencia para con todos aquellos que aún no le conocen, de modo que todos puedan llegar al arrepentimiento. Entonces, por esa gran misericordia no nos dio lo que merecíamos, y por la gracia nos dio lo que no merecíamos. La misericordia siempre actúa junto con la gracia, siempre va antes de la gracia, porque para yo recibir lo que no merezco, eso quiere decir gracia, un regalo inmerecido, para yo recibir lo que no merezco, primero tengo que dejar de recibir lo que sí merezco. En nuestro caso, no nos dio muerte eterna por darnos vida eterna. Tuvo misericordia de nosotros para luego darnos de su gracia. Entonces la misericordia siempre va antes de la gracia en este sentido, de que primero no nos da lo que merecemos para luego darnos lo que no merecemos. Y vamos a continuar leyendo aquí versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 dice sigue diciendo la palabra del Señor: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Como Cristo, así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros, al creer en Él, resucitamos de nuestra muerte espiritual. Eso es lo que nos está diciendo aquí el versículo 6, que así como Cristo resucitó de los muertos, así también cuando nosotros venimos a creer en Él y en su salvación, también hay ese momento en el que nosotros resucitamos de nuestra muerte espiritual. Entonces, ahí por eso dice que juntamente con Él nos resucitó, y luego dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo en este momento está sentado a la diestra del Padre. Y cuando nosotros entremos allá en la vida eterna, en ese reposo eterno, en ese reposo escatológico junto a Él presencialmente, nosotros estaremos junto a Él. Por eso es que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque estaremos nosotros junto a Él. Dice allí en San Juan 14, del 1 al 3, lo leo yo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces nosotros tenemos una promesa maravillosa de que en un momento nosotros, los que hemos recibido la gracia de Dios, estaremos sentados junto a Cristo, estaremos sentados junto a Él, en esas moradas eternas, en esas moradas que Él pueda preparar, en esos lugares, en las moradas que Él pueda preparar para nosotros en el reino de nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar leyendo versículos 8 y 9. 8 y 9, y dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, dice que para acceder a esta gracia de Dios hay un mediador. ¿Cuál es ese mediador? La fe. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros accedemos a la gracia de Dios porque lo que habíamos dicho anteriormente, estamos habilitados para que esa fe pueda mediar entre nosotros y la gracia. Estamos habilitados todos para que nuestra fe pueda mediar entre nosotros y la gracia. Entonces dice que para acceder a la gracia de Dios es necesaria esa fe mediadora que todo hombre tiene, pero en su voluntad ya lo decide. Y podremos muchas veces pensar, bueno, pero entonces al fin y al cabo la salvación sí viene a ser un mérito del hombre, porque el hombre entonces decide y ese es el mérito del hombre. No, porque aquí lo que nos está diciendo la palabra es que la fe no es una obra. Dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego dice, no por obras. Entonces estamos viendo acá que ni la gracia ni la fe son obras nuestras, sino que tanto la gracia como la fe son dones de Dios. Es lo que Dios hace para extendernos su brazo y salvarnos, la gracia y la fe. Obviamente todas ellas por medio de Cristo Jesús. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Ni nuestra fe, ni nuestra decisión, ni nuestras obras, nada. Nosotros no tenemos obras que hayamos hecho para poder alcanzar la gracia de Dios. Todo fue obra completa y absoluta de nuestro Dios. Y vamos a terminar leyendo ya en el versículo 10. Y termina diciendo, ahora versículo 10, la conclusión de lo que es la gracia. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuál es el propósito final de lo que nos habla el apóstol Pablo de haber sido salvados? ¿Cuál es el propósito de la gracia, de la salvación? ¿Cuál es el propósito? Bueno, es glorificarlo a Él por medio de buenas obras. Sin embargo,
Bueno, diremos, bueno, algo de mérito tendremos, vamos a hacer buenas obras para glorificar a Dios. Tampoco es mérito de nosotros. Dice Ezequiel 11, del 19 al 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra que en medio de, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es una profecía también de lo que iba a ocurrir con Cristo Jesús. Él iba a cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne, y ese corazón de carne es el que nos lleva a buenas obras. Ahora, ¿es mérito nuestro también? No. Al fin y al cabo, el que transformó nuestro corazón fue el Señor, no fuimos nosotros. Dice que, allí en el versículo 10 que leímos, que esas buenas obras ya estaban preparadas para que nosotros las hiciéramos desde antemano, para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea que ni siquiera esas buenas obras que nosotros hacemos ahora para nuestro Señor son mérito nuestro, sino que todo, absolutamente todo, la obra de la salvación fue mérito de Cristo Jesús, desde que comenzó hasta que termine y hasta por la eternidad. Así que qué maravilloso es conocer lo que es la gracia de Dios, y qué maravilloso también es conocer que no es mérito nuestro, sino que todo es obra de Cristo Jesús, porque si fuera mérito nuestro, hace mucho habríamos sido condenados y habríamos desistido ya de este camino. Pero podemos estar confiados en que esa gracia es eficaz, que es salvadora y que, como dice la palabra, nos perfeccionará hasta el día de su venida. Amado Señor, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos alabarte, Señor, podemos exaltarte, podemos darte la gloria, la honra, Señor, por esa gracia maravillosa, Señor, que tú nos has dado, por esa gracia maravillosa que hoy, Señor, tenemos, por la cual, Señor, y por medio de la cual hoy tenemos la vida eterna. Gracias te damos porque fuiste tú el que hizo esa obra maravillosa en la cruz por cada uno de nosotros para salvación a todos los hombres, entre los cuales, Señor, estábamos nosotros, Señor. Y gracias te damos porque hoy podemos estar en tus caminos, podemos glorificarte, podemos alabarte y podemos tener esa plena confianza, plena certidumbre de fe en nuestros corazones, de que eres tú, Señor, el que obra en cada uno de nosotros, de que nuestras obras, Señor, son para ti, de que todo, Señor, en nuestras vidas, todo nuestro servicio, todo lo que hacemos, Señor, es para ti. Y te damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que tiene cuidado de nosotros. Y si obramos, Señor, y todo lo hacemos para la gloria de tu santo nombre, dice tu palabra que tú, Señor, también nos exaltarás cuando fuere debido el tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque esa obra de salvación fue completada en la cruz para cada uno de nosotros, porque está disponible a todos los hombres. Ayúdanos, Señor, también a nosotros predicar, Señor, y llevar esas buenas nuevas de salvación a todas las personas, a llevar, Señor, esa gracia para salvación a todas las personas, y que seas tú, Señor, tocando, Señor, los corazones de aquellos, Señor, que aún no han depositado su fe en ti, Señor, y que seas tú, Señor eterno, moviendo y ablandando sus corazones para que puedan escuchar tu palabra y puedan, Señor, también arrepentirse de sus pecados como nosotros, Señor, también lo hemos hecho. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, y te alabamos, Señor, por tu gracia inmerecida, tu favor inmerecido para cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, permítenos también disfrutar este momento que viene a continuación, compartiendo con nuestros hermanos, y que nos lleves también, Señor, en paz y en bendición a cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.